Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Esta hora, 7:20 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Alan Cate. Alan, muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Alan, como podemos ver, Israel sigue enfrentándose en Medio Oriente y cada vez abre más su espectro. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista, podemos analizarlo? Hoy ya está involucrado Irán, ya está Líbano, han pasado misiles por Cisjordania y por Jordania. ¿Qué podemos esperar? Más cuando Estados Unidos abiertamente está participando y ayudando a controlar la llegada de los misiles de Irán hacia territorio israelí. Bueno, primero la participación de Hezbollah y de Irán en el tema no es de hoy día. El conflicto entre Israel e Irán, que es el fondo, el telón de fondo que ocupa este tema, realmente es lo que debe considerarse, ¿no? Irán actúa a través de una serie de agentes propios que financia y entrena, como es el caso de Hezbollah, como es el caso de Hamas, de la Yihad Islámica, de los grupos hutíes en Yemen o de las milicias chiitas en Irak. Entonces, el conflicto no es reciente, es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo y lo que está haciendo es continuando y variando constantemente en cuanto a sus escenarios. Este sería una primera observación. A continuación, creo que es importante analizar los simbolismos de las fechas. Sí. Estamos a 5 días del ataque, de un año del ataque de Hamas contra Israel, el 7 de octubre del año pasado, y raramente en Oriente Medio estas situaciones no tienen un trasfondo simbólico. De la misma manera en que el ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado se produjo casi con prácticamente exactitud, con el ataque de Egipto a Israel en el año 73 en la guerra del Yom Kippur, a los 50 años, en la que Israel fue sorprendido. Ahora, hace un año pasó exactamente lo mismo. Y estos simbolismos son importantes en la región. Pensaría que Israel está buscando enviar un mensaje por el aniversario del 7 de octubre, en el que quiere ya dejar señaladas una serie de victorias, una serie de golpes importantes que Israel ha dado a sus enemigos, a sus adversarios regionales. Pienso que es importante llevar esto en cuenta en el análisis que estamos haciendo y hemos podido ver un constructo de acciones que ha llevado adelante Israel desde el mes de abril pasado, que están muy claramente encaminadas hacia allá. Es decir, hemos visto cómo empezaron los ataques selectivos, los asesinatos selectivos contra figuras de Hamas por un lado, contra figuras de Hezbollah por otro, que de hecho arrancan con el ataque israelí al consulado israelí, perdón, al consulado iraní en Damasco, en abril pasado, en el que mueren 3 altos generales de la Guardia Republicana iraní. Y luego se han seguido sucediendo una serie de acciones que el mes pasado ya nos llevaron a una situación, llamémosle, inusitada, ¿no? Como fue la serie de ataques cibernéticos, no sé cómo llamarlos realmente, que Israel logró en el Líbano al hacer explotar los pagers primero y los walkie-talkies después de la cúpula de mando de Hezbollah.
con una efectividad devastadora. Mató a 40 personas y dejó a 3.000 personas con diversas heridas graves, muchas de ellas, ¿no? Alan, Israel va descabezando a Hezbollah y a Hamas a manera de la par. Hoy los tiene sin líderes. Se habla de un nuevo, de un sucesor que también tiene todo un simbolismo, ¿no? Porque forma parte de un clan familiar que tiene relación con ellos, que es este clérigo Hashem Safedini, ¿verdad? Entonces, él se postula como ser el nuevo secretario del Hezbollah. Eso también tiene simbolismo dentro del lado de los terroristas. Hombre declarado terrorista. ¿Se puede esperar que este tipo de ataques, como se dice, son cibernéticos, coordinados de manera exacta y perfecta? El objetivo es terminar por descabezar totalmente esta organización y, como dijeron cuando empezó el tema el año anterior con los ataques a la población israelí, no parar hasta acabar con ellos. Presumiblemente, a ver, Israel lleva toda la ventaja en este momento. En Líbano, evidentemente, Israel ha logrado una efectividad en su ataque a la cabeza, al mando de Hezbollah, muy notable. Y no creo que Israel vaya a parar en su campaña para destruir a Hezbollah, que ellos interpretan como el enemigo principal en el sector. Ellos tienen muy claro que el enemigo principal es Irán, pero siendo Hezbollah un proxy de Irán y el mejor armado y el mejor entrenado, pero sobre todo el más cercano a Israel, ese es para ellos el enemigo principal y me imagino que van a continuar con su campaña contra Hezbollah durante los próximos días con absoluta certeza. Y luego se produce el ataque, esta, llamémosle de alguna manera, represalia o intento de represalia de Irán contra Israel, con el lanzamiento de casi 200 misiles balísticos que se producen el día de anteayer y ayer. Y nuevamente, tal como sucedió en abril del año, de este año, el ataque resulta ser esencialmente ineficaz. Es decir, eh, de lo que se sabe, muertos por el ataque hay una persona. Ujú. Y además la persona muerta es un palestino impactado por algún fragmento de uno de los misiles destruidos que cae en la Cisjordania y mata a una persona palestina. Y el único éxito, si es que se puede llamar éxito a esto, en cuanto a los ataques de los grupos islámicos contra Israel, es el asesinato de 7 personas por 2 terroristas en un ataque suicida que disparan a mansalva a la población civil que está delante de esperando algún bus o algún tren y aparentemente matan a 7 personas en el evento. Es decir, la única efectividad real que están teniendo los grupos proxies iraníes no viene por el lanzamiento de misiles, por la tecnología, sino por el tradicional uso del terrorista solitario que va, saca su metralleta, mata a los que puede antes de que lo maten a él, y eso es todo. Entonces, para Irán, obviamente estos dos fracasos en el uso de sus misiles, y no es un uso de un misil o dos, sino de cantidades importantes, sea de misiles, sea de drones de ataque, ciertamente debe ser muy preocupante, ¿no? Y las amenazas o la amenaza de Israel, la advertencia de Israel de que va a cobrarse venganza de esto, o ciertamente hay que tomársela muy en serio después de ver cómo en la ocasión anterior lanzaron un ataque a poquísimos metros de las instalaciones nucleares iraníes, destruyendo los centros de defensa aérea iraní sin ningún tipo de respuesta eficaz por parte de Irán. Alan, esto también ha generado reacciones entre Emiratos Árabes Unidos, Qatar. ¿Qué podemos esperar? Líbano está recibiendo bombardeos en el sur de su país, ¿verdad? Donde están los cuarteles y donde sabe Israel que están las cabezas de Hamas y de Hezbollah. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas?
Irán está atacando, Líbano seguramente va a responder. ¿Qué más? ¿Hacia dónde va este escenario? Porque es solamente en escalada, acompañado de una crisis humanitaria que tampoco se la puede negar, ¿no? No, indudable. Un poco hay que analizar la estrategia de Israel en dos planos, en el corto plazo y en el largo plazo, y de la misma manera hay que entender cuál es el objetivo iraní en el corto y en el largo plazo, ¿no? Eh, Obviamente, cuando el ataque se produce el año pasado, el 7 de octubre, tiene una razón y tiene una motivación que no es de alguna manera favorable o que está operando en beneficio de la población palestina. Hamas lanza un ataque de una brutalidad y de un salvajismo absurdos que demuestra que lo único que buscaba es una respuesta como la que recibió de parte de Israel. El objetivo de Hamas era que se produzca una respuesta como la que se produjo. ¿Y para qué? Recuerdo. Para que en el mundo árabe se genere un rechazo absoluto a la posibilidad de un acercamiento o de una firma de un acuerdo israelí con Arabia Saudita, cosa que estaba en curso y que con el ataque terminó ahí. Entonces, el objetivo estratégico de Irán, que era impedir que se llegue a dar la firma de Se un dio, acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, funcionó. lo consiguió. Para Arabia Saudita perdón, para Irán este fue un éxito estratégico. En el caso israelí, cuando se produce el ataque, para Israel el fallo de su defensa, de su inteligencia, para prevenir lo que sucedió, ciertamente fue un golpe muy grave al gobierno y a la propia organización de la inteligencia israelí, a la que se le ha achacado una serie de responsabilidades por Falló su seguridad. no haber sabido tomar cartas en el asunto antes de que esto pasara. Entonces, para el Mossad significó la necesidad de un poco lavar su imagen y en eso están. Y han demostrado con el tema de los ataques a Líbano, con los pagers y los walkie-talkies, un nivel de sofisticación y de penetración al interior de la organización terrorista Hezbollah extraordinarios. Entonces, cada uno juega su juego. Para Netanyahu es esencial que la guerra continúe. Para ¿Por poder qué? sostenerse. Porque depende de que la guerra continúe para mantenerse en el poder. Entonces, cada quien está jugando sus juegos. Es decir, que los pedidos por lo menos hasta el 7 de octubre no vamos a tener ningún tipo de negociación. Digámoslo así, la ONU hoy está reuniéndose para hacer un pedido exhortando a un cese al fuego y a la paz, algo que no ha venido funcionando. Yo he oído unos, no sé cuántos llamados al cese de fuego, no solo en la guerra Uno, así en es, casa. He así oído tantos llamados al cese de fuego que lamentablemente la ONU no tiene las capacidades reales para lograr imponer alguna decisión. Recordemos la condena casi universal que tuvo en su momento la agresión rusa contra Ucrania. Y sin embargo, la agresión continúa y no pasa nada. Hemos visto los llamados de la comunidad internacional para que se respete la voluntad popular en Venezuela y no pasa nada. Entonces, tenemos que atenernos a lo que sí pasa en la realidad objetiva y en la realidad de cada uno de los actores en sus respectivos escenarios. Alan, a todo esto se suma el beneplácito de Estados Unidos que apoya irrestrictamente al Estado de Israel. De hecho, a ver, nuevamente, Otro juego entendamos, político más, porque también le conviene entendamos estar qué ahí. sucede. Ellos están en elecciones. Estados Unidos está en un proceso electoral que dentro de un mes
va a definir quién será el próximo presidente. La comunidad judía norteamericana es una comunidad muy poderosa y obviamente mucho de la opinión pública norteamericana tiene muchas simpatías hacia Israel. A ninguno de los dos candidatos le interesa demostrar de alguna manera que está siendo muy duro o siendo muy crítico de la política israelí, y a un mes de las elecciones ambos se van a alinear definitivamente con Israel. En este tablero político en el que todos están haciendo una jugada porque necesitan ganar algo. Hay en Así es. medio una población que está sufriendo, Sí, bueno, lamentablemente, que lamentablemente, se esconden con civiles. Esa sí, también sí, es una práctica del terrorismo de Medio es, es Oriente. eso. Ese es el problema. El, la forma en que en Oriente Medio se han ido generando las realidades actuales siempre ha estado girando en torno al terror. No es de ahora. De Eso. hecho, Israel, cuando se constituye como Estado, hay varias organizaciones al interno de lo que será el Estado israelí que realizan actividades absolutamente terroristas, ¿no? El Irgun era una organización terrorista que se voló el Hotel Rey David en Jerusalén para demostrar su poder ante los británicos y forzar su salida. Entonces, el terrorismo es un factor coexistente en el mundo del Medio Oriente desde hace por lo menos 70 años, si no más. Pensar que eso va a cambiar en el corto plazo no es realista en forma alguna. Eh, los conflictos que alinean en este momento al mundo árabe frente a Israel tienen escasa duración también, porque los conflictos que vive el mundo árabe entre sí o el mundo islámico entre sí son igualmente graves. El conflicto entre Arabia Saudita e Irán, por más que haya un tipo de entendimiento que fue propiciado por China, ciertamente los intereses geopolíticos de uno y otro van a seguir chocando en la región, y en esa medida Israel puede jugar a aliarse con uno o con otro para, o acercarse hacia alguno para aislar al otro. La región siempre ha funcionado de esa manera. Oriente Medio es, por la posición que ocupa, es el punto de cruce de todos los intereses del mundo. Y uno de ellos, que por suerte, y ojalá no me equivoque, va decreciendo en importancia, es el petrolero. Es decir, el petróleo de Oriente Medio es un factor de poder decisivo todavía, y en esa medida se entrecruza en Oriente Medio los intereses europeos, los intereses africanos, los intereses del Asia, que van a buscar ahí esta fuente indispensable de combustible, ¿no? Entonces sí, Oriente Medio ha sido históricamente el centro del el cruce de todas las culturas, de todas las civilizaciones, y el punto en el cual ellas han chocado y han guerreado. Tenemos que esperar que esto continúe cuánto tiempo más. Ya lleva un año en escalada de forma voraz también, ¿no? Sí, y el tema humanitario es realmente dramático. Esa población de Gaza que ha sufrido durante este año una agresión de una violencia y de una intensidad inconcebibles, 42.000 muertos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, La situación. eh, la destrucción de prácticamente cualquier infraestructura importante en hospitales, en escuelas, es obviamente un mensaje muy claro de que no se los quiere ahí. Arrasada totalmente. Así es, así Bisbal, es. muchísimas gracias por su explicación tan clara.